Mis amados, que el Señor los colme de bendiciones, que nos bendiga a todos con la exposición de su palabra. Y como siempre lo decimos, que esta noche no vamos a sumar conocimiento, sino que vamos a llevarnos un reto grande, ser transformados por la palabra. Y miren un aspecto que hemos repetido cientos de veces, miles de veces tal vez. Todos somos pecadores, lo decimos, pero eso no significa que es una licencia para pecar, y que saber que el Señor nos perdona no significa que eso nos va a permitir como pecar con libertad. Pequemos que Él nos perdona, no. Pero también debemos tener algo muy claro, y es que el tiempo que llevamos en el Evangelio, el conocimiento de la palabra, la madurez espiritual, estar, digamos, bien y dispuestos para el Señor, no nos inmuniza contra la tentación y el pecado. Absolutamente no. Y uno lo ve en las Escrituras, basta con mirar el ejemplo de David, un hombre conforme al corazón de Dios, y mirar cómo pecó. Salomón, a quien Dios le prometió sabiduría más que a cualquier persona sobre la tierra, además de toda la fortuna que el Señor le permitió administrar, y sin embargo cayó. Moisés, conocedor de las Escrituras, las redactó por inspiración del Espíritu Santo, y sin embargo no pudo entrar a la tierra prometida por su desobediencia. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces qué pasa? Que no somos inmunes, no hay una vacuna contra el pecado, no hay una vacuna contra la tentación. Lo que sí tenemos es al Rey de Reyes y Señor de Señores, que dio su vida en la cruz para perdonarnos, pero no somos inmunes por más tiempo que llevemos en el Evangelio. Y de eso nos habla Marcos en el capítulo 14, versículos 27 al 31, y dice así la palabra del Señor. Todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Mi Señor, Padre, tú que eres el inspirador de la palabra, te pido, mi Señor, que esta noche, tú que has conservado todo lo escrito para nosotros, que no salgamos esta noche solamente con una queja, con una crítica más contra los discípulos, contra Pedro, muy especial, sino que entendamos que para nosotros ha quedado ahí escrita, y que nosotros mismos, por más tiempo que llevemos en el Evangelio, por más que conozcamos la palabra, no somos inmunes a este tipo de tentaciones y pecados. Ayúdanos, mi Señor, a comprenderlo, a depender de ti más que de nosotros mismos. Te lo pido, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, la autoconfianza no te inmuniza contra el pecado. Y si solo esa frase o una similar se queda en nosotros, con eso el sermón ha cumplido con todo su propósito. La autoconfianza no te inmuniza contra el pecado. Y vamos a ver un poquito qué pasó antes de esta lectura. Recordemos que está Jesús en el aposento alto y está con los 12 celebrando la última cena pascual.
e institucionalizando lo que nosotros conocemos y hoy hacemos en memoria de Él, que es la celebración de la Santa Cena del Señor. En ese momento Jesús habla de la traición de Judas. Aquel que moja el pan conmigo, ese es el que me va a traicionar. Y anda Judas, haz lo que tienes que hacer, y Judas abandona el recinto. Luego, cuando termina toda la celebración de la Pascua, cuando el Señor les dice, hagan esto de partir el pan, de tomar el vino, háganlo en memoria de mí, entonces salen del aposento alto luego de entonar un himno y se van hacia Getsemaní. Cuando van en ese proceso, entonces Jesús les dice esto, pero no nos detengamos inicialmente en los discípulos, porque es muy fácil volver la mirada hacia ellos y podríamos mandarnos la mano a la cabeza y decir otra vez estos discípulos, pero 3 años y medio con Él, ya el Señor va a llegar a la cruz, algo que nosotros conocemos, que sabemos efectivamente que pasó, pero para los discípulos es un anuncio. Ellos van en ese proceso de entendimiento. Pero pensemos en Jesús. Jesús conocía la traición, pero Jesús conoce el abandono y conoce la negación. Él sabe todo ese proceso, sin embargo, nada de eso oscurece su sentimiento, ni esa firme decisión de cumplir con la misión para la cual Dios mismo lo envió. Él conoce perfectamente que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y va en ese proceso de una forma que nosotros debemos tener siempre presente. Entonces, en Jesús en ese momento podríamos decir que lo que hay en su corazón, lo que hay en su mente es el sentimiento que va de la traición al abandono y a la negación. Eso es lo que hay en Jesús. Todos me abandonarán, todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Ustedes se escandalizarán, como dice la Reina Valera, se van a escandalizar, se van a avergonzar de conocerme justo esta noche. ¿Ustedes creen que son fieles a toda prueba? Es lo que hay detrás, son las palabras de Jesús. Pero hoy se cumplirá la profecía de Zacarías 13:7. Esa profecía decía, despierta espada contra mi pastor, contra mi compañero, afirma el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor para que se dispersen las ovejas y vuelva yo mi mano contra los pequeños. Recuerden que está hablando Dios, el Señor de los ejércitos es el que está hablando. Él es el que hace que la espada se despierte contra mi pastor, contra mi compañero. Cuando uno mira en el hebreo es contra mi igual, mi compañero, el que es como yo, mi igual. ¿Contra quién está levantando Dios la espada? Contra Jesús, contra el pastor, pero dice, hiere al pastor, le dice a la espada, hiere al pastor para que se dispersen las ovejas y vuelva yo mi mano contra los pequeños. ¿Cuáles pequeños? En este caso, los discípulos, los creyentes, todos. Ese es el sentido de esta profecía. Es una espada enviada por Dios mismo. Nosotros creemos que la espada fue enviada por Judas, que lo traicionó, por los sumos sacerdotes. No, ellos hacen parte de ese propósito divino, de un plan perfecto de salvación. Pero eso no exime ni a los discípulos, ni a Judas, ni a los sacerdotes de la responsabilidad que recae sobre ellos, porque Dios no los obligó, solo que Dios sabía y se cumplió su propósito. Y cuando esto pase, se dispersarán las ovejas.
Esto es algo que iba a pasar. Y uno dice, hombre, esto es entendible en los discípulos. Jesús les ha anticipado su muerte, pero hasta el momento los discípulos no lo han comprendido en su real dimensión. Y esto es lo que Jesús les está anunciando. Ustedes todos van a huir y me van a dejar solo. Se van a escandalizar. Y esto es el cumplimiento de la promesa de hace unos 500 años atrás. Ellos la conocían muy bien, son judíos conocedores por completo de lo que es la palabra, toda la parte profética. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. ¿Qué es lo que les está diciendo? El buen pastor lo que les dice es, ustedes ahorita van a huir como ovejitas asustadas, cada una se va a espantar, pero un día yo las voy a recoger, y ese día es luego de mi resurrección, porque la resurrección va a poner en orden absolutamente todo. Y antes de entrar a lo que esto significa o puede significar para los discípulos, pensemos qué pasa en una congregación. ¿Qué pasa cuando Satanás quiere hacer daño? ¿Qué es más fácil? Herir a 50 miembros de una congregación, a 5,000, a 30,000, hacer que con su testimonio ellos vayan impactando poquito a poco, o herir al pastor para que se dispersen las ovejas. Mis amados, con conocimiento de causa les digo que al que más trata de hacer daño Satanás en una congregación es al pastor. No solo en su cuerpo, no solo hiriendo su cuerpo, sino hiriendo sus sentimientos, haciéndolo receptor de ofensas, desaires, de una cantidad grande de cosas que lo que buscan es bajarle el ánimo y hacerle pensar que no tiene sentido lo que está haciendo. Heriré al pastor y dispersaré a las ovejas. Un propósito que logra cuando moralmente logra herir al pastor, pero créanme que si moralmente no logra enterrarle un dardo, anímicamente si lo hiere una y otra vez, heridas que provienen justo de aquellos que se han sentado a recibir el mensaje, porque cuando son personas ajenas, pues duele, pero no es lo mismo, eso no afecta cuando es un miembro de la familia de la fe. Y todo esto hay que tenerlo presente, que cuántas veces somos idiotas útiles en manos de Satanás y creemos que estamos haciendo bien cuando realmente nos prestamos para herir al líder, al pastor, al siervo, para hacer daño a todas las ovejas. Pero aquí lo que le está diciendo luego de esta profecía, lo que le está diciendo Jesús a los discípulos es que después que yo resucite iré delante de ustedes a Galilea, los voy a reunir. Y lo que hace es infundirles ánimo con esas palabras. Pero ¿cuánto ánimo pueden perder las personas que profesan la fe cuando hay descuido, cuando hay falta de atención? Estas palabras, nosotros lo que vemos aquí es que cayeron en saco roto. ¿Qué se hicieron estas palabras que les acaba de decir el Señor? Ustedes me van a abandonar, pero cuando yo resucite, me reuniré con ustedes en Galilea. Solo escuchar eso con atención les debió prevenir y les debió dar un valor especial, pero no, eso cayó en saco roto. ¿No les parece mucho a lo que nos pasa a nosotros en las congregaciones y a los creyentes como tal?
¿Cuántas verdades de la palabra leemos domingo tras domingo, miércoles tras miércoles? Y no cito sino esas porque es donde soy testiga de primera mano de que sí se lee, que en esos 2 días se lee. Pero si ustedes son creyentes juiciosos, ¿cuánto leen día tras día? ¿Cuántos sermones han escuchado en su vida como creyentes? ¿Y cuántos de ellos recuerdan? ¿Cuántas palabras de esas recuerdan? Pero cuando sobreviene el problema, cuando viene la enfermedad, cuando viene la pérdida, cuando viene la crisis, de pronto uno sí dice, eso alguna vez yo lo escuché, pero no lo puse en práctica. Palabras sabias que escuchamos, pero en ellas no reflexionamos. Y recordemos siempre que la palabra fue preservada para nuestra edificación. Miremos qué hicieron ellos cuando Jesús les declaró esta verdad. Ustedes se van a ir y se va a cumplir la profecía de Zacarías, me van a abandonar. El pastor va a ser herido. Y cuando les dice luego que cuando Él resucite, nuevamente les está diciendo, cuando maten al pastor, ustedes no van a estar ahí. En ese momento ustedes estarán por fuera. ¿Pero qué les dicen ellos? No, Jesús, no. Tú no nos conoces. Tú no sabes de qué estamos hechos. Tú no sabes de qué somos nosotros capaces. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Él fue el primero que habló. Pero en todo esto, todos los demás dijeron lo mismo. Jesús, nosotros sabemos que el traidor salió de nosotros, pero que te abandonemos. Un traidor salió, pero que todos te abandonemos, no. Tú estás equivocado, de esa manera no somos nosotros. Por favor, ¿cuánto tiempo llevamos juntos? ¿Cuánto tiempo hemos estado contigo? ¿Acaso no hemos dejado todo por seguirte? Hemos dejado familia, hemos dejado la ciudad, los amigos, hemos dejado absolutamente todo. Y hemos creído que tú no tienes ni dónde recostar tu cabeza, pero eso no nos ha importado. Te hemos seguido a pesar de las críticas de todo el Sanedrín y de todas las corrientes teológicas. Te hemos visto hacer milagros, hemos visto cómo calmas la tempestad, hemos visto cómo le devuelves la vida a personas muertas, cómo multiplicas el pan. ¿Cómo que te vamos a abandonar? No nos conoces, Jesús. No sabes hasta dónde nuestra fidelidad se puede extender. Y entra nuestro amigo Pedro. Aunque todos te abandonen, yo no. Puede que los otros 10 sí. Recordemos que habían 11 en ese momento. Judas ya estaba haciendo sus negocios, donde los estaba haciendo con el Sanedrín. Aunque todos te abandonen, yo no. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Entonces, Pedro lo que hace es abrir como una posibilidad de abandono por parte de los otros. Pero yo, el que dijo que tú eres el Cristo, al que le dijiste que eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿yo cómo te voy a abandonar? No, yo solito tengo la fuerza suficiente para llegar inclusive a dar mi vida por ti. Pedro se sentía completamente seguro de lo que estaba diciendo. ¿Y saben algo? Pedro no estaba ni chicaneando como decimos nosotros, ni estaba alardeando. Pablo tenía absoluta confianza en el sentimiento que tenía por Jesús. Él sabía cuánto lo amaba, tanto así que eso lo llevó a decir lo que estaba diciendo. Entonces, estaba confiado completamente en lo que era su fe, en lo que era el amor por
por Jesús. Y eso lo llevó a declarar que nada, ni nadie impediría que estuviera con él, ni siquiera la muerte. Es más, si tocaba morir, la muerte podría soportar con tal de estar a su lado. ¿Qué significa una declaración de estas, mis amados? Arrogancia y autosuficiencia, a pesar de la sinceridad. Y nosotros muchas veces, con sinceridad, creyendo lo que tenemos en nuestro corazón, podemos decir algo como esto. Ustedes no han escuchado cuando a veces en una predicación se dice, bueno, y si te van a matar y si te van a perseguir, ¿qué vas a decir de Cristo? Que dicen, no, que soy cristiano y voy con Él hasta la muerte, yo con Él me identifico aún en su muerte. Eso lo hemos escuchado muchas veces. Y cuando vemos a personas que se les hacen preguntas, personas que creen de verdad en el Señor, que lo aman, que han dejado cosas por seguirlo, eso es lo que dicen. Entonces, eso es más confianza en la propia sinceridad y en la autosuficiencia que en la palabra del Señor. Miren, estaba tan seguro Pedro de lo que estaba diciendo que dos cosas que dijo Jesús no escuchó. Una de ellas la dijo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículos 31 y 32, donde Jesús lo llamó por su nombre y le dijo, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido para zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Préstenle atención a esto. Cuando te hayas vuelto a mí. ¿Qué quiere decir? Te vas a alejar, pero cuando vuelvas a mí, mis amados, está hablando de restauración. Lo mismo que estaba hablando de restauración a todos cuando les dijo, pero cuando yo resucite nos vamos a ver en Galilea, allá nos vamos a ver. Y miren Mateo como recoge esto de bonito. En el capítulo 28, cuando fueron unas mujeres a la tumba del Señor, Él ya resucitado les dijo, no tengan miedo, les dijo Jesús, vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Y en el capítulo 28, versículo 16 dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, miremos esta parte, eso es restauración. Cuando fue herido el pastor, ellos efectivamente se fueron, como vamos a ver en los versículos siguientes, en otras predicaciones. Ellos se fueron, pero regresaron. ¿A quién regresaron? Al Señor. Fue herido el pastor, ellos se dispersaron y uno podría decir, aquí terminó todo. Ellos lo abandonaron, ellos pecaron contra él, pero fueron restaurados. Lo mismo le pasó a Pedro. Entonces, Pedro seguramente esa primera parte la había olvidado muy pronto, como también olvidó ahí en Marcos donde dice, cuando le dice a Pedro, te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Ahí fue donde él flaqueó y cayó. Y claro, no solamente me vas a abandonar, Pedro, todos me van a abandonar, pero tú, especialmente tú, me vas a negar de una forma horrible.
Pero Pedro no entraba en razón. Miren que le seguía hablando a Jesús con insistencia. Es como si Jesús le estuviera hablando, pero él, en su propia autoconfianza, en su conocimiento, en lo que podemos llamar su sinceridad, no paraba de hablar y de decirle: Jesús, estás equivocado, pero para pues. Es que estaba hablando con Pedro, nada menos que con Pedro. No va a pasar eso que tú dices, absolutamente nada. En lugar de decirle: Señor, ayúdame a no negarte. ¿Cómo hacemos, Señor, para yo sentirme fortalecido cuando el pastor se ha herido? ¿Cómo, mi Señor, puedo hacer para que todo esto no se cumpla, sino que yo pueda dar un testimonio fiel de ti? Ayúdame. No, pero es que cuando hay esa autoconfianza, cuando hay ese pleno conocimiento que tiene la persona, cuando la persona dice: es que yo llevo mucho tiempo en los caminos del Señor. Inclusive hay algunos que dicen: es que el Señor conmigo se comunica de una forma especial, yo no voy a caer, caerán otros que de pronto sean más frágiles, pero yo que he dejado, y hacen una lista de lo que han dejado, yo que he resistido, y hacen una lista de todas sus proezas en contra del pecado y de la tentación, yo no voy a caer, yo nunca voy a renegar del Señor. Pero Jesús sabía de qué les estaba hablando. Jesús lo que les estaba diciendo es: ustedes me van a abandonar y tú, Pedro, me vas a negar. Traición, abandono y negación. Eso es lo que hay ahí resumido. Y lo que el Señor les dice es que ni siquiera ustedes, con toda esa confianza que tienen, son inmunes al pecado que contra mí van a cometer. Y es que todos estaban haciendo lo mismo. Mire cuánta razón tiene Pablo cuando dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y a nosotros eso se nos vuelve como una muletilla. Hay muchas porciones de la palabra que se vuelven muletillas, pero realmente no miramos lo trascendente de esto. La autoconfianza de ellos no les permitió ver que Jesús los estaba protegiendo de ellos mismos. Y hay algo bien especial. Esto lo conocía Jesús. Y sin embargo ellos fueron elegidos para llevar el Evangelio a todas las naciones. ¿Qué diferente hay con nosotros? ¿A cuál de nosotros el Señor no nos conoce desde antes de la fundación del mundo y sabe todo lo que hemos hecho para negarlo? Porque es que puede que nosotros con los labios no digamos: no, yo no creo en Jesús, o no maldigamos como maldijo Pedro: no, yo que voy a conocer a ese hombre, yo no lo conozco. Y justo cuando la tercera vez lo niega, dice Lucas que pasaba Jesús ya amarradito, ya golpeado, y lo mira, recordándole que por él había orado para que su fe no flaqueara y para que un día, cuando permitiera ser restaurado por la gracia de Jesús, pudiera alentar a sus hermanos. Si nosotros vemos lo que es la restauración después de esto, si nosotros recordamos hoy la negación, si recordamos el abandono y lo tenemos presente, cuando veamos cómo estos hombres dieron su vida para llevar el Evangelio de Cristo a todas las naciones, vamos a entender lo que es restauración. Ahí lo vamos a entender. Si ellos se hubieran quedado y hubieran huido, pero no hubieran vuelto a Jesús, la restauración no se había dado. Luego vamos a ver en los evangelios que se fueron a pescar, a hacer lo que estaban haciendo. 2 se fueron para Emaús, pero aceptaron la restauración que Jesús les ofrecía y fueron útiles para la expansión del evangelio. Pero cuando yo me quedo solamente
en el abandono, en cualquier cosa, así sea con una congregación, con un pastor, cuando yo doy la espalda y no me doy la oportunidad de recibir restauración, ¿quién es el que pierde? Díganme ustedes. ¿Pierde Dios? No. ¿Pierde Jesús de alguna manera? No. Pierde el que no acepta la restauración, porque solo cuando se vuelve dócil para que los propósitos de Dios se cumplan a través de la persona, es que la persona puede honrar y glorificar el nombre del Señor. Solamente en ese momento. Realmente aquí lo que vemos es que Pedro y los discípulos necesitaban morir al yo y a esa confianza que ellos tenían. Solamente hasta que ellos comprendieran el propósito del Señor, solamente hasta cuando fueron nuevamente y lo vieron, ellos entendieron muchas cosas en su vida. Pero es que nosotros ya eso lo hemos visto. Nosotros sabemos que en Jesús no solamente su muerte, sino su resurrección son realidades sobre las cuales se fundamenta nuestra fe. Ahora yo te pregunto, ¿qué has aprendido de este pasaje? Que los discípulos lo abandonaron, que Pedro lo negó, que Pedro llegó inclusive a maldecir, que ellos contradecían todo lo que el Señor les decía porque tenían una autoconfianza. No, lo que este pasaje nos enseña, aparte de esa realidad, es que ser sinceros con el Señor, tener confianza en lo que hemos aprendido del Señor, sentirnos confiados, firmes en nuestra fe, no significa qué tan fuertes somos cuando llegue la crisis. Eso no es la medida de la fortaleza cuando viene una prueba. Porque es que la dimensión de la prueba nosotros ni siquiera la alcanzamos a medir. Cuando estamos ahí sentados tranquilos, inclusive en un país como este, donde de pronto lo más que le ha pasado a cualquiera es que se burlen porque hable de Cristo. Eso es lo más, o que 2 o 3 personas que no aman al Señor y que no les importa nada, dejen de hablar, no nos vuelvan a invitar a sus fiestas. Y eso lo consideramos pérdida, eso es lo que consideramos una prueba. Nosotros realmente no hemos pasado por pruebas, sin embargo, lo mostramos como si fuera un gran testimonio. Ay, es que dejé de beber. No, es que prueba tan grande, en lugar de considerarlo como un milagro que ha hecho el Señor en mí. El Señor, no yo. No es la autoconfianza en mí, sino la gracia del Señor. De aquí lo que debemos aprender es que por más tiempo que lleves en el Evangelio, por más que te hayas leído la Biblia, por más que vengas a todos los servicios, si te descuidas, caes. Si te descuidas, caes. Que si no has caído, es porque no te ha llegado la prueba, como la prueba realmente ha de llegar. Tarde o temprano, va a llegar la prueba de alguna manera. Si te descuidas, caes. Por eso tenemos que estar todos los días clamándole al Señor: ayúdame, Señor, a seguirte. Él dice que nos está mirando, que nos hará entender, que nos enseñará el camino que debemos andar, que fijará sus ojos sobre nosotros. Y si nosotros le decimos: Señor, ayúdame hoy, no quedarnos satisfechos con lo que nos ha ayudado hasta hoy, sino que en el resto del día, en lo que queda del hoy, clamarle que nos ayude. Todavía faltan unas horas para que el hoy termine, pero mañana empieza otro hoy con todos esos desafíos. Y si nosotros no le clamamos al Señor, si nosotros nos descuidamos, seguro
que vamos a caer. Así que la invitación para cada uno de nosotros, empezando por la que habla, es que no seamos ni arrogantes ni descuidados con la palabra. Que comprendamos que la fortaleza está en Cristo, no en mí. Porque si yo creo que está en mí por todo lo que me ha dado, no solo voy a resbalar, sino que voy a caer. Eso es lo que nosotros debemos tener presente y de esa manera orarle. No quedarnos en la crítica a los discípulos, sí en el conocimiento de qué les pasó, pero sí a ellos que fueron elegidos para llevar el Evangelio a todas las naciones. Eso les pasó y el Señor de eso los restauró y los hizo siervos útiles. ¿Por qué no nos apropiamos de esa parte? ¿Por qué no le decimos y se lo decimos en oración, mi Señor? Gracias por traer esta palabra a nosotros. Gracias porque a cada uno nos confrontas con nuestra autoconfianza. Nos confrontas con lo que significa ejercer un ministerio, ser siervos en un ministerio. Y eso no es lo que nos da la seguridad. La seguridad está en Cristo y en su gracia, en el poder de su muerte y en la resurrección. Señor, ayúdanos a entender que sin ti no podemos continuar sin resbalar y caer. La autoconfianza, Señor, la sinceridad, el amor real que sentimos por ti, no funciona como una vacuna que nos inmuniza contra la tentación y el pecado. De esa manera no funciona, Señor. Por más que tengamos mucho conocimiento de la Biblia, si no permitimos la acción del Espíritu Santo sobre nosotros para que nos redarguya, para que nos mueva, para que nos proteja, esto no será posible. No es declarando que nunca caeremos como estaremos firmes, sino clamándote, Señor, ayúdame a no caer. Ayúdame, Señor, a velar cada día, a estar cada día pendiente de ti, a no ser un creyente olvidadizo de las Escrituras, sino a tenerlas siempre presentes, que cada momento que yo pase en tu presencia, que escuche un mensaje, Señor, lo pueda interiorizar en gran medida. Te lo pido, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.